La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención. Otras redes de radios amigas se unen también a la red Sodonco, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Nativa TV, Fuego TV. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, además también de nuestras transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Tenemos también ahí la transmisión en video y también la transmisión en audio, radio en vivo, también estamos allí. Muy bien, hoy día es 24 de agosto del año 2022 y bueno, ayer armada una pauta, se desarmó la pauta en la noche ante un reportaje emitido por Frecuencia Latina, el reportaje de la unidad de investigación de Christopher Acosta, pues se trajo abajo un ministro. El presidente de la República lo destituyó. Un ministro que, hay que decir, fue viceministro del doctor Condori, más conocido como el doctor Agüita Arracimada. Ya estamos con Rosa María, en unos instantes vamos a estar ya con Rosa María. Bueno, y lo destituyó anoche. Anoche mismo lo sacó del cargo. Yo me imagino que esto es el efecto OEA, ¿no? Porque una de las acusaciones que se le hace, de los cargos que se le da al presidente es que cuando tiene un ministro cuestionado nunca lo saca o demora muchísimo en sacarlo. Ayer, a la velocidad de un rayo, lo sacó del cargo, o bueno, podrá también ser, quizá como es del grupo del señor Vladimir Cerrón, podría ser que venga también por ahí con la rapidez que lo sacó. En fin, vamos a ver eso, vamos a ver el análisis de esta situación y vamos a ver también qué es lo que pasa en el Poder Judicial, porque asesores... se está viendo el caso de los asesores a la sombra. La Fiscalía está solicitando pues detención preventiva. Ya se terminó la preliminar, pero la detención preventiva para el grupo de asesores a la sombra, como es el señor Salatiel Marrufo, el señor Abel Cabrera, el señor Viberto Castillo y el prófugo Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Hoy día me imagino que ya el Poder Judicial va a determinar, va a responder ante el pedido de la Fiscalía. Muy bien, son las 8 de la mañana con 5 minutos y nos conectamos ya con Rosa María Palacios, que nos va a hacer. Y también hoy día va a estar con nosotros el exministro de Economía, Alonso Segura, porque una de los principales medios que ve la economía mundial
parece que nos ha sacado así como una advertencia, una tarjeta amarilla. Con todo esto, ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes. Vamos a empezar, como siempre, haciendo las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Y finalmente, Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en nuestras redes como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Muy bien, estos han sido nuestros auspiciadores. Si usted nos quiere ayudar, y su ayuda siempre es bienvenida, lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y de esa manera, a través de cualquier billetera electrónica, usted nos colabora pues un poquito para poder sostener la radio y a los peruanos en el exterior y en el interior también, pero que quieran otro método de donación, el PayPal de Radio Santa Rosa es un método muy seguro para hacer sus donaciones y estaremos, por supuesto, súper agradecidos. Ustedes saben que vivimos de organizaciones católicas y de las donaciones que recibimos de ustedes y de las actividades que hace la radio. Así que, bueno, con esto nos toca ir ahora a las noticias de hoy. Y hay varias, empecemos por el Ejecutivo. Anoche, Christopher Acosta, de Latina, el jefe de la unidad de investigación, presentó un bien documentado reportaje que causó la inmediata destitución por Twitter del ministro de Salud. Jorge López tiene o va a tener, creo, porque todavía no la tiene, una investigación. Una investigación en este momento periodística, pero supongo que después será fiscal. ¿Qué fue lo que descubrió Latina en el caso del ministro de Salud? Una serie de movimientos bancarios que apuntan a un presunto lavado de activos. Y digo presunto porque no está nada aprobado y el señor todavía tiene, por supuesto, todas las instancias para defenderse. Pero el presidente de la República ha decidido que la instancia política ya no la tiene. ¿Cuál es el fondo de la acusación? El señor ministro, de acuerdo a la entrevista que le hacen luego Mónica Delta y Christopher Acosta, reconoce que tenía una cantidad significativa de dinero en efectivo, 100.000 soles, en su despacho. Reconoce que le entrega ese dinero a una persona de su confianza para que lo deposite a la madre de sus hijos.
Lo que no reconoce es que esa persona de confianza llamó a varios trabajadores del despacho y les pidió que en cantidades menores a 10.000 soles, o sea, 9.000 o 9.900 en un caso, hicieran los depósitos en distintas agencias del Banco de Crédito alrededor de la ciudad. ¿Por qué menos de 10.000 soles? Porque cuando tú presentas la intención de realizar un depósito por ventanilla mayor a 10.000 soles, tienes que indicar el origen del dinero. Lógico. Esos son mecanismos de la Unidad de Inteligencia Financiera para el lavado de activos. El señor tiene todo el derecho de tener sus ahorros. Lo que tiene que explicar es de dónde salen estos ahorros. ¿Por qué los tiene debajo del colchón? Una cantidad de dinero de ese tamaño tiene que estar bancarizada, porque si no se presume que el origen es ilícito. Así de simple. El señor podía tener 100.000 soles en su cuenta de banco, hacer una transferencia con un clic. Ahora con los aplicativos, por último, si la quieres hacer por ventanilla también, con un clic. ¿Verdad? Se hace la transferencia a tu señora esposa. Él tenía una recargada agenda. Bueno, hubiera pensado eso antes de tener hijos. Cuando uno tiene hijos, se tiene que cumplir con ellos. Tiene que cumplir con ellos. Decía que se le venció un plazo en un acuerdo familiar. Bueno, si sabía que había el plazo, mayor razón. Y luego, la pareja, porque no era su esposa, sino la madre de sus hijos, realiza una transacción un tanto extraña. Ella recibe también en su cuenta de banco la suma de $70.000 procedentes de el doctor Quito, un médico que ha postulado varias veces a la alcaldía de Lince sin mucho éxito. En el discurso del señor López, en lo que se le pudo entender, porque no se explicaba con propiedad, la verdad, su esposa, perdón, la madre de sus hijos recibió de él como pago por los adeudos que tenía, supongo que por el sostenimiento de sus hijos, un tomógrafo. Y ese tomógrafo ella lo ha vendido al doctor Quito, el doctor Quito le ha pagado. Supongo que eso se puede acreditar, ¿no? Un tomógrafo es un aparato lo suficientemente grande como para que no desaparezca. Y eso lo acreditarán en la investigación fiscal. Lo que no se ve bien es que un proveedor de servicios del Estado haga negocios con la esposa o la madre de los hijos del ministro. Y tal vez eso era lo que estaban tratando de ocultar. Luego, en las mismas fechas en las que se juntan estos dineros en la cuenta de la señora procede a comprar un departamento. Está en su derecho a comprar lo que le da la gana. Está en su derecho de vender los bienes que el padre de sus hijos le ha entregado para que ella realice negocios. Está bien. Pero es raro, que se le deposite 100.000 soles de parte de su ex conviviente, ¿no? Y que ella no le diga, oye, ¿por qué me han llegado 10 depósitos de 10 personas diferentes? Rarísimo, ¿no? Rarísimo. La presunción es que él estaba ocultando el origen del dinero, haciendo lo que se conoce vulgarmente como un pitufeo, o sea, parto los 100.000 soles en pedacitos. En la interpretación benigna, que era la que él nos quería hacer creer ayer, su persona de confianza no fue y depositó los 100.000 soles, porque le iban a preguntar, obviamente, cuál es el origen del dinero, y tenía que ser el ministro de Salud, de hecho, se los deposita a su mujer. La plata no es mía. ¿Quién camina con 100.000 soles? La verdad es un peligro. Y él, para ahorrarse las explicaciones en el banco, decidió partir. Además, absurdo, ¿no? Porque qué necesidad tienes de ir a 10 agencias diferentes, la verdad. Había una intención de ocultar. Aparentemente ha sido así lo ha leído el presidente de la República, y anoche mismo, qué sé yo, una hora y media después de haberse emitido el reportaje,
haberse realizado la entrevista con el señor Jorge López, donde Christopher Acosta le preguntó lo obvio: señor, ¿por qué tiene 100.000 soles de en efectivo en su despacho? Cosa que el ministro no respondió. No respondió. ¿Por qué tiene 100.000 soles en su despacho? No sé, a ver, ¿tú tienes 100.000 soles ahí? Yo no, yo tampoco. O sea, si yo tuviera 100.000 soles, no los voy a tener, no me voy a sentar encima de ellos, en mi oficina, en una oficina del Estado. Algo no cuadra acá. Unidad de Inteligencia Financiera pedirá todas las explicaciones del caso. De repente el señor le dirá: son los ahorros de todos los sueldos que he recibido como ministro de Estado, que guardo casi todo para entregárselo a mis hijos. Un poco raro. Y finalmente, y finalmente, si el señor quería mantener esto pues de la manera más ilícita posible, pues, lo único que tenía que hacer era cargar el maletín y llevárselo a su esposa a la medianoche, ¿no? Supongo que esa hora puede. ¿Qué pasó acá? La historia todavía no se termina de contar. Lo que sí se termina es el mandato del señor Jorge López como ministro de Salud, porque lo votaron anoche. La respuesta de Vladimir Cerrón, que era lo que todos estábamos esperando, no deja de ser curiosa y parece que hay pleito de por medio. Jorge López era el viceministro del ministro censurado Condori, que hay que decir que el Congreso se demoró 2 meses en censurarlo. 2 meses. Y que en su interpelación lo aplaudieron porque habló muy bien del doctor Aguinaga. ¿Se acuerdan? Bueno, Condori, el que decía que había una agüita arracimada que te curaba todos los males, duró 2 meses en el cargo. Y esos 2 meses nombró como viceministro al doctor Jorge López, también de Huancayo, también conocido de Vladimir Cerrón. Cuota de Perú Libre en el gabinete. La que le quedaba, no le quedaba otra, porque perdió la de Energía y Minas. Esta era la que le quedaba y la perdió anoche. Es evidente que Pedro Castillo no ha llamado a Vladimir Cerrón a consultarle su decisión, ¿eh? Lo votó en una hora. Y Vladimir Cerrón dice 2 cosas en su tuit esta mañana. Una, defiende, por supuesto, al señor López, que le queda, era suyo. Y la otra, aplica un poco de sarcasmo a la situación. Y dice así: Vladimir Cerrón, ahí está. Ministro de Salud Jorge López fue cesado del cargo pese a declarar origen ilícito, lícito del dinero. Eso no es verdad, señor Vladimir Cerrón. Ha hablado del tomógrafo y del señor Quito, pero de los 100.000 soles en efectivo en su despacho, ahí no ha explicado cuál es su origen. Muy bien. Estamos de acuerdo con la medida para investigarlo mientras exista la duda razonable. Hasta usted tiene la duda. ¿Quién es usted? Pero luego dice: saludo la hiperreflexia del presidente, que debió aplicarlo, es aplicar la, qué problema, la hiperreflexia, que debió aplicar la con Pacheco, Silva, Chávez o Alvarado. Se refiere a Bruno Pacheco, a Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, a Betsy Chávez, la odia Betsy Chávez, postuló por su partido, y Heiner Alvarado. O sea, rapidito eres, ¿no? Ah, sí, y con los otros que eran tus amigos, te demoraste un poquito, ¿no? Creo que hay pleito, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven? Yo lo veo claro. El asunto es que Bruno Pacheco no era ministro, Juan Silva y Heiner Alvarado sí, Betsy Chávez también. Y nombrar ministros, en teoría, es facultad exclusiva del presidente de la República, no de su socio político que le pone cuota. ¿Se hartó el señor presidente de las cuotas de Cerrón? No es el momento para hartarse de eso, por una razón bastante sencilla. Necesita las curules cautivas de las que hablaba Cerrón, y Cerrón le pone 16. Si el presidente se pelea con Cerrón, y Cerrón no consigue todas las cositas que consigue hoy, él, su hermano y todos sus allegados en el Congreso,
como que le pueden poner los 16 votos a Ed Málaga, ¿no? ¿Va a haber pleito o no va a haber pleito? Eso es lo que todos queremos saber. La otra es que en cualquier momento se nombra la misión que viene de la OEA al Perú. Y como ya se ha advertido durante este fin de semana por muchas personas, entre las que me incluyo, yo lo dije desde el jueves pasado y el viernes también, la visita de la OEA pone una lupa de aumento sobre Pedro Castillo, no sobre la fiscal de la Nación o sobre el Congreso, que han actuado dentro de sus facultades. Y yo creo que en el caso del Congreso, benévolamente con el presidente, muy benévolamente. Si no sacaba este ministro, sí van a demorar 2 meses en sacarlo, o más, o tal vez ni lo sacaban. Benévolamente. Muy bien. Viene la OEA y dice a un ministro sospechoso de lavado de activos en el gabinete. No se ve bien, pues, no. O sea, limpia la casita antes que venga la visita, ¿no? Y eso es lo que ha hecho ayer. No se ve bien. Lo que tampoco se ve bien, lo que tampoco se ve bien son nuevas revelaciones en el caso Zarratea, por llamarlo de alguna manera. ¿De qué se trata? Alejandro II Sánchez Sánchez, propietario de la casa Zarratea, está prófugo de la justicia. Ningún interés en entregarse. Aparentemente tiene mucho que contar. Un testigo identificado con el 003 señala que el señor Alejandro II Sánchez Sánchez es testaferro de Pedro Castillo. Muchos de ustedes se preguntaban, bueno, ¿y dónde está la plata? Follow the money, como dicen los gringos. La casa de Asia, donde estuvo escondido el sobrino Fray Vázquez, que fue intervenida por la Policía Nacional y que estaba alquilada, tenía un inquilino en el momento que llegó la policía, es de Alejandro II Sánchez Sánchez. No queda en la playa de Asia, queda en el campo, pero en la jurisdicción de Asia. Es una casa de 2 pisos, de material noble, bonita, nueva. Y Sánchez Sánchez ha alegado en todo momento que es su casa. Lo que dice el colaborador es que es la casa de Pedro Castillo, construida por Sánchez Sánchez para Pedro Castillo, y que Pedro Castillo es el auténtico y verdadero propietario de esa ubicación. Y que Sánchez Sánchez figura únicamente como testaferro porque la casa es de Pedro Castillo. Y es un pago de Sánchez Sánchez a todos los favores económicos en contratación pública que le ha hecho a él Pedro Castillo, así como a el trío que está esperando, son 5 en realidad, prisión preventiva. La audiencia continúa y termina hoy. Prisión preventiva por los delitos de organización criminal, lavado de activos, etcétera, y colusión, porque son personas que se han adjudicado directamente obra pública. La segunda casa está ubicada en Chota, no ha sido identificada aún, individualizada, pero el testigo señala que el compromiso era construirle una casa en Chota al presidente. Una en Asia para sus veraneos, para que viva cerca a Lima, en el campo, y otra en Chota. 2 propiedades que, según Alejandro Sánchez Sánchez, se comprometía a construir y mantener para Pedro Castillo, que obviamente no podía figurar directamente como el propietario de estos inmuebles. El tema de las propiedades, eso es recurrente en los casos de corrupción presidencial, ¿verdad? Siempre aparecen propiedades. Bueno, esta vez no ha sido la excepción. Y esto es grave porque el colaborador puede acreditar lo que está diciendo. Y es grave porque Alejandro Sánchez Sánchez evidentemente no va a aparecer. Se ha puesto a buen recaudo y no tiene ningún interés en colaborar con la justicia, porque si él habla tendría muchísimo más que contar que nadie. A medida que pasa el tiempo, él, Juan Silva y los sobrinos se convierten en ejes centrales de esta investigación.
Pero, a diferencia de Silva y de los sobrinos, hasta ahora el Ministerio del Interior no ofrece una recompensa por Alejandro II Sánchez Sánchez. No hay recompensa, ni un centavito, ni los 15.000 soles que hay por el sobrino, nada. Lo que se teme es que sí estos estén ya fuera del país, dado que han pasado meses y semanas y dado que las investigaciones de Beder Camacho para abrir rutas de escape pueden haber dado resultado sin su conocimiento y que estas personas ya estén fuera del país. Así que así hasta han estado las cosas este fin de semana para el presidente de la República. Nada fáciles, hay que decirlo. Nada, pero nada fáciles. Se complican. Lo más probable después de escuchar al fiscal en las audiencias de este fin de semana para la prisión preventiva de, bueno, Alejandro Sánchez, que no está, pero sí está Abel Cabrera, Salatiel Marrujo, Heiner Alvarado, pero Heiner Alvarado tiene beneficio ante juicio, es que Eder es que terminen en prisión preventiva por 36 meses o por 30 meses, que es lo que han pedido 36, pero el juez lo puede bajar un poco, pero su peligrosidad es alta. Y habida cuenta que sus cómplices están no habidos, pueden también integrarse en una red de desaparición. Así que el pronóstico es muy malo. Si no colaboran con la justicia, parecía, la República había informado que Salatiel Marrufo iba a colaborar, parecía, pero no ha habido colaboración alguna. Y luego ayer Cuarto Poder también contó una historia interesante. Heiner Alvarado ya le había sacado 20.000 soles a un empresario que quería regularizar 4 hectáreas de una propiedad litigiosa, por llamarla de alguna manera, porque le había generado varios litigios a él y varias denuncias a él, y le habían ofrecido los servicios del señor Heiner Alvarado como ingeniero para regularizar la titulación de su propiedad. Pero el asunto es que el señor declara que le pagó 20.000 soles cuando todavía era ministro. ¿Cómo es eso posible? A ver, explíquenme ustedes. ¿Cómo es posible que una persona particular le pague por sus servicios a un ministro de Estado? Y así estamos, ¿no? Y así seguimos. Muy bien, 2 minutos antes de que nos den las 8:30 para decir un par de cosas que no dijimos el viernes. Nosotros, a través de la red social Twitter, ayudamos en todos los casos que llegan a nuestros ojos sobre personas desaparecidas, solicitudes de donaciones de sangre, medicamentos que no se encuentran que alguien necesita para salvar su vida. También ayudamos a perritos desaparecidos, perritos encontrados, en fin. Utilizamos la red para que sea también un servicio público en los casos en que amerita hacerlo. El día miércoles en la noche, como ustedes saben, se dio una alerta para buscar a una joven, 30 años, desaparecida, embarazada. Es un caso que definitivamente la sociedad tiene que tomar en cuenta porque vivimos en una sociedad donde las mujeres desaparecen. Sí, algunas son asesinadas, otras son captadas para redes de trata, para prostitución, otras desaparecen huyendo de un hogar repleto de violencia. Pero el asunto es que las mujeres desaparecen en el Perú, sí, por supuesto, y que es un problema que demanda muchísima más atención. Más aún teniendo en cuenta que en este caso se trataba de una mujer que estaba a punto de dar a luz, esa era la información dada por la familia. Todo resultó ser lamentablemente una farsa. No hubo tal secuestro y no hubo tal embarazo, lo que indica que este es un problema privado, familiar, donde la prensa no tiene nada más que decir. Ya nos ocupamos de generar la alerta para que la sociedad la busque. Ya fue encontrada. Punto. Ha sido penoso, jalón de orejas a mis colegas,
y después no se quejen. Que un grupo de reporteros, yo reitero, no es culpa de los reporteros, es culpa del productor que está en el canal y que les grita a la oreja, pregúntale esto, pregúntale esto. Todos sabemos cómo funciona. Ver a una mujer que está pasando por un cuadro que necesita otro tipo de atención, ser acosada, exigida, revictimizada de la manera más brutal, eso sucedió el viernes, francamente, los mandaría al curso de ética a toditos, sobre todo a los productores. Eso es morbo. Eso no es interés público, es curiosidad pública. El interés público implica que nosotros defendamos el bien común, investiguemos sobre las causas que afectan bienes públicos, el erario nacional, por ejemplo. Pero perseguir a una joven sin ninguna empatía, en un grado de crueldad, y no les dio el linchamiento en redes sociales. Yo he llegado a la conclusión, y lo puse en Twitter, que la pandemia le ha afectado la psiquis a mucha gente y que todos necesitan a alguien a quien linchar, de lo que sea. Es vergonzoso, de verdad. Y yo entiendo que mucha gente está estresada, ansiosa, angustiada, pero lo que no entiendo es que medios que son profesionales hagan eso. Dejen en paz a esa pobre mujer que necesita otro tipo de atención. El caso está clarísimo y es de naturaleza privada, no de orden público. Muy bien. Lo que sí es, obviamente, un tema de interés para todos es la economía. Ha habido varias noticias económicas en los últimos días, no muy buenas, la verdad. Y eso es algo de lo que tenemos que hablar y evaluar de cuando en cuando. Va a estar en un ratito, en unos minutos, Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, para hablar de una situación que comienza a ser cada vez más complicada y ya anunciada así hace meses. Estas cosas que vamos a comentar hoy se sabían desde el año pasado, no es novedad. Pero ahí están los indicadores para revisarlos, para ver cómo van y para ver cómo viene nuestro 2023, que se define ya. Vamos a la pausa y volvemos con Alonso Seguro. Así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores. El sello de los buenos libros en Derecho es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Pausa y retornamos con el doctor Alonso Segura. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y toda la red de radios amigas y canales de televisión que se unen a esta transmisión. Rosa María Palacio ya se encuentra con el doctor Alonso Segura, exministro de Economía. Adelante, Rosa María. Así es. Muy bien, y vamos a hablar de economía porque ese es otro de los problemas que está siempre omnipresente y en los últimos meses los indicadores no son buenos. Así que muchas gracias, Alonso Segura, por estar con nosotros esta mañana, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre esos indicadores, a ver, como cuando los médicos toman la temperatura. ¿Cuáles son nuestros síntomas? Preocupación en crecimiento, preocupación en inflación, los dos indicadores que siempre preocupan a los peruanos. Hablemos de eso primero. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Rosa María. Preocupación en ambos indicadores, pero por razones distintas, ¿no? En el caso de la inflación,
es evidentemente por cómo impacta en el bolsillo de los peruanos, y justamente es una medida, es una variable que es regresiva, es decir, afecta a los más pobres, ¿no? Les quita poder adquisitivo. Pero, digamos, la subida de inflación no es imputable a las autoridades, ¿no? Y el Banco Central está haciendo lo que le corresponde, ¿no? En términos de tratar de reducirla. Tenemos, con todo lo alta que es la inflación, una de las inflaciones más bajas de las economías grandes de América Latina, menor a México, a Colombia, a Chile, los países del Pacífico, ¿no? Y la esperanza es que para el próximo año, quizás fines del próximo año, ya retorne a los niveles normales que estamos acostumbrados, digamos, en torno al 2 y pico, 3%, ¿no? Entonces, para que quede claro, la inflación es importada. Es mayormente importada, sí, es importada en el caso de Perú, es muy parecida a la de Estados Unidos, dicho sea de paso, y es más baja, como dije, que la de nuestros principales países vecinos o socios de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, por ese lado, el Banco Central está en control, ha subido la tasa de interés, eso encarece el costo del crédito, pero, digamos, ha hecho su trabajo y está hasta ya llegando al final de su ajuste monetario, digamos, de Claro, tasa, pero lo que ha dicho y también en este tema Julio Velarde es que ya no puede seguir subiendo la tasa de interés, la ha subido 15 veces y se le está sí, acabando se le acaba el sí. margen de acción. Sí, es bastante alta, la ha subido de 0,25 hasta 7% 15 meses consecutivos, probablemente ya haga una pausa y quizás, vamos a ver, ya o se quede ahí o suba 25, 50, o sea, 0,25, 0,50 más, para terminar de calibrar, pero ya estamos cerca del final, como mencioné, ¿no? Ahora, con todo lo alta que es la tasa de interés, es más baja que nuevamente nuestros socios de la Alianza del Pacífico. México está por encima de 9, Chile y Colombia están en 10, 10 y pico, ¿no? Entonces, ha hecho su tarea, la inflación ya está comenzando a bajar, expectativas de inflación están retornando, y se esperaría que si no hay una complicación en choques externos o en las cosechas, que puede ser temporal, pero de inicios de año por el tema de los fertilizantes, que ya vaya gradualmente retornando hacia fines del próximo año, ¿no? PBI es otra cosa, ¿no? El crecimiento de la economía se ha venido desacelerando, digamos, cada vez más lento, y ahí hay, sí, digamos, razones compartidas, ¿no? Una parte es lo que está pasando en el mundo, pero que realmente se va a comenzar a sentir el próximo año, ¿no? Que el mundo se está complicando y se prevé que crezca muy poco. El Fondo Monetario la semana pasada sacó sus proyecciones y el crecimiento que prevé para el mundo es el más bajo en 20 años, con la excepción de cuando fue la crisis financiera del 2008, Claro, de 2009, 2008. digamos, y la pandemia en los años de impacto, digamos, ¿no? Que sería el menor crecimiento fuera de esos dos impactos inmediatos, ¿no? Eso nos va a afectar evidentemente, ¿no? Pero lo otro es nuevamente lo que hemos venido comentando, que la política interna viene contaminando perspectivas económicas, y tenemos un Congreso que no es precisamente responsable de las decisiones que toma en materia económica, y un gobierno que ciertamente no tiene brújula y genera mucha desconfianza, ¿no? Por eso también las expectativas de los empresarios y del consumidor están en terreno deprimido, digamos, en terreno de contracción desde hace meses, ¿no? Ojo que hasta hace unos meses teníamos precios récord de materias primas, todo era viento a favor, y era la primera vez que con una situación externa tan benigna teníamos, digamos, expectativas internas tan deprimidas, ¿no? Ahí básicamente el tema es que el gobierno y el Congreso no escuchan, no siguen al MEF. El MEF ha tenido sus errores también, pero, digamos, es el más responsable dentro del gobierno, digamos, pero está muy, muy solo, ¿no? Y eso está afectando la capacidad de inversión y de crecimiento de la economía, y por tanto generación de empleo también, Esto sobre todo es empleo de curioso. calidad. Sí. Los tres ministros de Economía que hemos tenido no han sido especialmente criticados por los economistas de fuera. Al contrario, en general, en términos generales, con todos los errores que podemos anotar también, usted lo acaba de decir, han sido considerados como bastante responsables para lo que les ha tocado vivir. Pero eso no basta para promover inversión, aparentemente. No, no basta porque primero tienes, a ver, tienes una rotación alta de ministros, ¿no? Bueno, ya la tienes desde los 5 años previos, ¿no? Claro. Eh,
Entonces, los ministros de Economía tienen ya una vida promedio de 6 meses, más o menos, ¿no? Entonces, siempre hay la incertidumbre de, bueno, ¿qué pasa cuando tenga discrepancias en el periodo del gobierno? ¿Cómo será el siguiente? Porque no hay ninguna garantía de que tengan el pleno respaldo del presidente de la República, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que al Ministerio de Economía le han dado la contra desde el Ejecutivo y desde el Congreso en múltiples decisiones muy importantes en materia económica. Entonces, sí, se prevé que razonablemente el Ministerio de Economía esté responsablemente liderado, pero que pierde varias batallas, muchas más de las que perdía en el pasado, ¿no? Y eso lo hemos visto reiteradamente el último año. Viene de antes, ¿no? Con Claro, leyes que se aprueban por insistencia, observaciones a leyes que no quiere hacer el presidente cuando tiene informe en contra del Ministerio de Economía, cuando lo hace, como dije, el Ejecutivo, perdón, el Congreso insiste, y hay otros casos en que ya el mes también ha decidido no dar tanta pelea, ¿no? Porque me imagino debe ser una situación muy complicada estar trabajando en el Ministerio de Economía en estos momentos, claro. cuando, Por cuando ejemplo, tienes aliados, digamos, ¿no? claro, lo que es laboral, el MEF ya se rindió. Eso está claro, ¿no? Esperemos que no, pero hay una pausa ahorita, pero esperemos que haya alguna revisión de alguna de las normas que se han sacado. Pero como dices, es poco probable, ¿no? Poco probable, ¿no? Ya el tema de tercerización, que se gane en el sistema de justicia y el MEF no se mete. Eh, Ese sería un campo en el cual no lo... Y con Indecopi, ¿no? Y con Indecopi, claro, el sistema administrativo o judicial, Ujú. y ya no nos peleamos por este lado. Y otras cosas, como por ejemplo Petroperú, que ha llamado mucho la atención, un aporte capital de $1.000 millones. ¿Por qué? O sea, ¿qué explicación racional puede haber a eso? Sí, mira, ahí voy a dar un poquito la contra. El tema con Petroperú es que tienes que pagar la refinería. Y Claro, en algún momento lo que hubo cuando se diseñó la construcción de la refinería es un poquito técnico por hacerlo lo más simple posible. Hay la parte central de la refinería que se hacía como obra pública pagada con fondos de la empresa y una serie se llaman unidades auxiliares que son esenciales para el funcionamiento, pero que en muchos países la forma como se hace es inversión privada y la refinería le compra lo que produce a estas plantas auxiliares, ¿de acuerdo? Y esa es la forma como se diseñó. En algún momento, posteriormente, se decidió cambiar el esquema y que esas plantas auxiliares también se construyan con plata directa de Petroperú. Y eso son más de $1.000 millones. Entonces, el tema es que en el momento que se toma esa decisión, no se decide hacer un aporte de capital porque ya estabas endeudando mucho a la empresa. Entonces ahí se desbalancea el ratio deuda-capital y se va a mucha deuda. Entonces esto se ha venido arrastrando y lo que pasa ahora es que tenías que hacer ese aporte de capital para poder rebalancear a la empresa, ¿no? Ahora, ha habido también, evidentemente ha habido mucho ruido el último año, sobre todo el último año, con el manejo de la empresa, ¿no? Por nombramiento de gente poco hay, apropiada. hay un caso, hay un Entonces, caso de corrupción contra el presidente de la República, abierto sí, justamente por el nombramiento del gerente. exacto. Pero digamos, el aporte es justamente para poder restablecer la solvencia de la empresa. Ahora, eso esperemos que hacia adelante. Primero, creo que el MEF debería de explicar, y Energiminas, los dos, porque es responsabilidad de ambos, explicar cuáles son las condiciones que le van a poner a Petroperú en términos de mejor gestión a futuro, ¿no? Eso es algo que creo que falta en este momento, por lo menos no lo he escuchado, y que den claridad sobre, ok, vamos a hacer esos aportes, pero vamos a exigir a la empresa ABC. La razón en parte de este aporte de capital es que está muy apretada en liquidez también, en temas de solvencia y liquidez, y ya comenzaban a haber desabastecimiento. No sé si te pasó a ti que ibas a Grifos y de repente no encontrabas combustible. Entonces era una situación también que requería de acción rápida, pero tienen que explicar qué tipo de acciones van a tomar para que, digamos, mejore la gestión de la empresa. Con estos precios de petróleo y la ampliación de márgenes que genera la refinería, la empresa debería poder ser sostenible, pero es algo que también tiene que decir la empresa Bueno, cómo ven pero los números hoy en día, ¿no? claro, pero si tienes Hacia adelante. un oleoducto que no transporta nada, Es otro problema, ¿no? Vas a tener que importar el crudo, o sea, cuando se no, pero es conceptualiza esto, cada vez el produces menos, activo, porque es para claro, crudo pesado, ¿no?
claro, el activo más grande del Perú en tamaño del Estado peruano, ¿no? Porque el sea privado, el oleoducto más grande del Perú, el único que hay en el norperuano, que además necesita un overhaul porque está lleno de huecos, Ujú. atacado sistemáticamente por la población, no transporta nada. Ese es otro problema, ¿no? Si tú no tienes una refinería, nunca vas a poder desarrollar tus lotes petroleros, pero cada vez el Perú es menos atractivo por riesgo geológico, que sigue aumentando, no hay inversión en exploración y estos ataques, ¿no? Estos ataques al oleoducto, pero en Claro. general, Y digamos, la ahí situación regresamos, convulsa en torno a varios lotes, ¿no? y ahí regresamos al tema de la inversión. Ujú. ¿Qué inversión mira el Perú en este momento? Mira, no es que no venga inversión, pero no viene, o sea, no crece la inversión como debería crecer, ¿no? Tú tienes, digamos, la inversión, vamos a separarla en dos, ¿no? La inversión de las MIPES y la inversión de los más grandes, si quieres, ¿no? La inversión de las MIPES continúa porque básicamente es en el día a día, tienen que sobrevivir, tienen que seguir operando, y son busquillas, no van viendo dónde hay No es de oportunidades, ¿no? circular, ¿no? Entra, lo que Sí. sale vuelve a entrar, o sea, Entrar, exacto, ¿no? Y eso te sostiene una parte de la inversión, ¿no? Lo que es sin gran inversión, ahí estamos complicados, porque esta gran inversión, típicamente, como su nombre lo dije, implica grandes montos por periodos largos y los periodos de recuperación de esa inversión son muy largos, son muy extensos. así. Hay distintos sectores, ¿no? Entonces, cuando ves incertidumbre política y cuando no ves claridad sobre cuál va a ser el rumbo de la política económica, estás que discutes que sí, que no, que la constitución, que no la cambie, que sí la cambie, etcétera, etcétera, eso lo que hace es que se retraiga esa inversión, que vaya, busque países que tienen mayor claridad, etcétera, ¿no? Esa es la que está complicada. La inversión minera, ahora que culminó Quellaveco, el próximo año se va a contraer. Las proyecciones oficiales, Banco Central, MEF, básicamente dicen inversión plan, inversión privada plan este año. O sea, no crece, no cae, pero no crece. Yo creo que va a caer algo, pero vamos a ver. Pero dicen el próximo año va a crecer un poquito. ¿Por qué? Porque la no privada, la no minera va a crecer. Lo que uno se pregunta es por qué crecería la inversión no minera, privada no minera. Y la verdad es difícil decirlo. No hay ningún sector en que uno diga que va a haber inversión grande, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos bastante complicados porque la inversión privada es usualmente la que mueve los engranajes de la economía, ¿no? Ahora, esto es en situación normal de por qué se está generando esta incertidumbre interna que te retrae la inversión, te la retrasa, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener el próximo año? Probablemente una inversión bastante plana también, privada, bastante plana. Yo creo que se va a contraer, pero digamos, en todo caso no va a ser un motor de crecimiento importante, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿qué pasa si el mundo se complica? Y ya se prevé que el mundo, como dije, crezca poquito, eh, pero lo que te dicen las multilaterales, lo que vemos los economistas, es que en general, digamos, si te equivocas, es probable que te equivoques porque el mundo crece menos, ¿no? Y en ese contexto, evidentemente, hay menos flujos de inversión. Entonces, eso también impactaría, ¿no? Entonces, nuevamente, por fuente doméstica está complicado, pero ahora el escenario interno, también externo, te juega en contra, ¿no? Entonces, es lamentable porque digamos, necesitaríamos ahorita ponernos en vitrina para atraer todas las inversiones que pudiesen, ¿no? Y lamentablemente eso no está ocurriendo, ¿no? Nuevamente, no es culpa del Banco Central, tampoco es tanto culpa del MEF, el MEF hace lo que puede, vamos a ver qué hace con su Impulso Perú, programa Impulso Perú 2, que todavía no hay mucha claridad, pero digamos, este no es un baile de uno, ¿no? Necesitas un gobierno que dé mensajes claros, de mediano plazo. Hay 4 años más potencialmente de este gobierno, ¿no? Entonces no es que en un año termina, no sabes cuándo termina en realidad. El otro, Entonces eso el otro complica, ¿no? motor, el otro motor de la economía en el Perú es la inversión pública. Pero parte de la inversión pública está ahora seriamente cuestionada por problemas de corrupción. Tanto inversiones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como en el Ministerio de Vivienda. Sí, ¿Cuánto se claro. ha generado? Mira, la inversión pública es un motor de crecimiento, pero es un motor de crecimiento mucho más pequeño. Es básicamente la cuarta parte de la inversión privada. Entonces, digamos, si se te cae medio punto la inversión privada, la inversión pública tendría que ser 2 puntos. No sé cómo ponerlo. Si te cae uno en la inversión privada, no tendría que ser 4, ¿no? Entonces,
Es un motor, pero es un motor más chiquito. Lo importante de la inversión pública, obviamente en estos momentos en que tú quieres crecer, que te ayude, ¿no? Pero lo realmente importante, yo creo, es para llegar a los ciudadanos con mejores bienes y servicios públicos, Servicio, lógico. cerrar estas brechas, ¿no? Y no está ocurriendo porque, primero, no están logrando ejecutar. Y el próximo año típicamente sería un año en el cual la inversión pública se caiga. ¿Por qué? Porque es primer año de gobiernos regionales y locales. Entonces, no saben, hay gente que llega sin experiencia, no conoce el Estado, etcétera, no saben cómo ejecutar los presupuestos, pues típicamente se cae. Entonces, es poco probable que tengamos crecimiento e inversión pública, ¿ok? Pero el otro tema, como dices, es de calidad. Los proyectos cada vez son más malos. En vez de ir por la ruta que en algún momento planteamos de fortalecer estudios de prevención, Claro, obviamente hay todo el tema de corrupción, y eso es un tema que escapa, va por encima de la economía, digamos, ¿no? claro. Pero desde un punto de vista técnico es fortalece la calidad de tus proyectos, se fue en la ruta contraria y entonces básicamente puedes lanzar proyectos de cualquier manera. Si eso le sumas gente sin experiencia y en algunos casos, en muchos lamentablemente, corrupción, entonces que licitan los proyectos simplemente porque con eso sacan en algunos casos una coima, digamos, una comisión, Y ni siquiera, no, una además comisión, no terminan ni los siquiera proyectos, se no hace, muchos se paralizan. no, y ni siquiera se hace el proyecto, o se queda a la mitad. Hay cantidad de infraestructura del Estado, pero no botada por todo el país. Sí. Acaban de sacar una ley para reactivar proyectos paralizados, vamos a ver cuánto impacta, pero digamos, en realidad es un problema más estructural que de lo que uno puede resolver en el corto plazo, ¿no? Entonces, poner los huevos en la canasta para el crecimiento de la inversión pública digamos, no es realista para el próximo año, ¿no? Y como dices, tienes problema en gobiernos regionales y locales y el gobierno nacional porque tienes los principales ministerios de infraestructura bajo sospechas de corrupción, pero además ineficacia, parálisis, ¿no? Entonces también Empleo. por ahí se complica. Y es algo que el MEF tampoco, el MEF puede asignar presupuestos, puede dirigir por aquí y por allá, pero los brazos y piernas son los sectores y los gobiernos regionales y locales. No es que el MEF va y ejecuta las obras, ¿no? Entonces, ¿qué Empleo. pasa cuando tienes, pues, eso? Sí. Claro, ¿cómo van los indicadores de empleo? Recuperándose lentamente. Ahí hay dos historias. Hace en otros países el empleo formal, si uno usa planilla electrónica, ya se recuperó. Supuestamente esa es más precisa, pero hay esta paradoja de que toda otra información que viene de encuestas de hogares, que tienden, como dije, a ser menos precisas, pero pareciera que cuentan una historia más real, te dice que todavía el empleo no se termina de recuperar, sobre todo la calidad de empleo. Es decir, lo que ha crecido muchísimo en el Perú es la informalidad, que es un criterio legal de acceso a derechos, pero sobre todo en materia de concepto económico, el subempleo, que significa que Claro, la gente todavía no puede conseguir un trabajo que le cubra la canasta básica, que dicho ese paso, ha subido con la inflación, ¿no? O no consigue un trabajo, digamos, tiempo completo, ¿no? Eso ha crecido muchísimo y se está recuperando muy lentamente. Entonces, esa calidad de empleo lo que hace que los hogares no tengan el mismo ingreso que tenían digamos, antes de la pandemia todavía está por debajo, ¿no? El ingreso ya está casi nominal recuperado, pero si le pones la inflación, básicamente en términos reales todavía el poder de compra, el ingreso promedio de los peruanos está por claro. debajo del año 2019, ¿no? Entonces todavía es un trabajo en progreso y ciertamente lo que comentabas, las medidas que se han tomado en materia laboral desde el Ejecutivo destruyen en puestos de trabajo, sobre todo los formales, los adecuados, ¿no? Entonces le están disparando al pie a los peruanos, ¿no? Ahora, eh, los que ya tenemos nuestra edad somos más o menos sensibles a los fenómenos migratorios. Y los hemos visto de chicos, de adolescentes, y creo que estamos de nuevo en este momento ante un fenómeno migratorio, sobre todo de gente joven Mm. que quiere estudiar fuera, trabajar fuera, no volver, o gente joven que no tiene ninguna opción de estudiar o trabajar acá y está migrando incluso en condiciones de ilegalidad. Y hay indicadores por todas partes. O sea, el peruano que sale afuera encuentra, ya me pasaba en la lista, la quinta comunidad más grande de Madrid es la peruana. O sea, hay una cantidad importante de peruanos saliendo. Esto pasó, hay que recordárselo a la audiencia, durante el gobierno militar, durante el primer gobierno de Alan García, que fue masivo,
que se prolonga casi esta migración hasta el primer y segundo año de Toledo, y luego cae. El Perú comienza a crecer, y la migración incluso se revierte. Peruanos que regresan al Perú. En el último año, lo que se ha observado más bien es una salida. Y eso es porque, digamos, la gente es más racional de lo que los gobiernos creen. Va a buscar su bienestar ahí donde lo encuentra. ¿Ustedes están midiendo este fenómeno y ya se nota? ¿Es notable? Mira, no como digamos, no lo he visto todavía en cifras, todavía no están. Estoy seguro tú lo vives en términos sociales o Claro, relaciones social. profesionales. Y yo también lo veo por el lado de, obviamente soy director de una carrera en la universidad y estoy en Claro, contacto con gente de otras universidades y sí se está observando ese fenómeno en distintas universidades. Creo que es un fenómeno todavía más notorio en segmento AB, ¿no? claro. De gente que tiene más oportunidades de decir pago educación fuera, etcétera, etcétera. Eso a nivel de alumnos, de estudiantes, digamos, ¿no? Pero también de jóvenes profesionales que dejan de regresar. Yo regresé, de hecho, regresé 2 veces al Perú, yo no soy tan joven, pero 2 veces regresé al Perú, ¿no? Y ya ves que no retornan. O sea, sí se está dando esta pérdida de esperanza en el futuro del Perú y esta incertidumbre que te decía, que lo que hace es que muchos que pueden dicen mejor migro, ¿no? Migro o no retorno. Hay una encuesta, Apoyo sacó una encuesta hace unos 2 o 3 meses, donde hablaban básicamente cuáles eran las perspectivas que tenías del Perú en el futuro, y estaban en su punto más negativo en 20 años, 30 años, perdón, desde las reformas desde los 90, 15 de los 90, cuando Perú era un caos, ¿no? Entonces no había habido tanto pesimismo sobre el futuro en 3 décadas, ¿no? Entonces, sí es preocupante, porque además lo que tú tienes ahorita, vamos a ver qué dice la cifra después, pero es una migración bien cargada en pérdida de capital humano. O sea, ¿Eh? no es la migración venezolana, digamos, que salen todos, pero sale mucha gente poco capacitada también, ¿no? Entre otros. Es una migración de gente que es la más preparada, que se está yendo, ¿no? Y eso, obviamente, drena las posibilidades digamos, del país de generar conocimiento en el futuro, ¿no? Entonces es una pena, pero digamos, como país es una pérdida, pero en algunos casos uno entiende las decisiones personales que toman, digamos, los Claro, jóvenes, las familias, ¿no? claro, o sea, se están abriendo caminos para migración de mano de obra calificada, por supuesto. Pero este pesimismo me lleva a la siguiente pregunta. Hay algunos que me dicen que la economía es más una ciencia psicológica. Es decir, el estado de ánimo de la gente importa para la economía. Si yo creo que me van a comprar mi producto, voy a producir más, pero si yo creo que no me lo van a comprar, ni loca voy a producir más. ¿Cuánto afecta el estado de ánimo a la gente en la economía? Afecta mucho, ¿no? Yo te comentaba hace un rato también, decía que las expectativas empresariales, expectativas del consumidor, ¿qué son las expectativas? Es lo que sienten los consumidores que va a ocurrir hacia el futuro con su capacidad de consumir, con la economía y por lo tanto su capacidad de consumir, las condiciones de empleo, de ingreso, oportunidades, etcétera. ¿Qué es los empresarios? ¿Cómo ven la inversión, la situación de su sector, de su empresa, etcétera? Esas son expectativas. ¿Qué piensan? Psicológicamente es cómo veo yo el futuro. Y eso condiciona, por eso es que los economistas, el Banco Central, consultoras, miden esto, porque es un condicionante, se llama indicador líder, te adelanta cómo se va a comportar, como dices. Si yo soy un padre de familia y veo en riesgo mi trabajo, voy a decir, cancelo el viaje de vacaciones de este año, Claro, pensaba, no tengo idea, comprar una televisión nueva, ya no, para ver el mundial ya no la compro, etcétera, etcétera, ¿no? Las empresas lo mismo, si no ven claridad hacia adelante, dicen, retraigo mis decisiones de inversión, de crecimiento, porque no sé si esta inversión se va a poder pagar. Por eso es que el Banco Central, el Ministerio de Economía, etcétera, continuamente, y obviamente las familias, las personas, actúan en función de lo que anticipan que va a ocurrir. Puede tener sustento, puede no tenerlo. Se pueden así equivocar, pueden es, estar en lo correcto, pero actúan en claro. función de eso. Y eso está en un punto muy deprimido en el Perú desde hace varios meses, ¿no? En un contexto en que antes, como te dije, se rompió una relación histórica. Ni siquiera te hablo de los últimos 20 años, te hablo de
Claro. no se medían, pero en la época de Guano, el Salitre, etcétera, cada vez que había un boom externo, las expectativas en Perú, en tanto la inversión privada en Perú volaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se rompió. Tenías récord de materias primas, precios récord y expectativas deprimidas. Claro, ahora ya el escenario externo encima se deteriora, ¿no? Pero ese es el gran problema, ¿no? Por eso el rol de las autoridades es hacer las cosas bien para generar confianza. Ahora, Y esa generación de confianza es la que no existe, ¿no? un cambio político radical. Sale Castillo, sale Boluarte, nuevas elecciones, y entra alguien que no es pues de una izquierda muy radical, tampoco, no, una oposición, digamos, más moderada, cambiaría las perspectivas económicas del país instantáneamente. Esto funciona muy rápidamente. Funciona rápido, sí, puede funcionar rápido. Yo creo que va a depender de quién, cuál es su equipo de Ah, gobierno, cuál es su relación con el Congreso y qué propone, ¿no? Y si se prevé, también, ojo, no sé, si es un cambio con elecciones de 12 meses y entre los candidatos, pues ves que terminamos Antauro. hasta peor que con Castillo, ahí no sé, porque de nuevo, estás viendo hacia adelante. Entonces, depende de cómo ocurra. Yo creo que hay espacio para que mejoren, pero eso tampoco es que esté garantizado, porque hay muchas variables ahí que no sabemos cómo se van a dar, ¿no? Ahora, ha sucedido algo curioso. Cuando postuló y ganó Castillo, nosotros hemos comentado en este programa con usted el programa de Vladimir Serrón, que pues el hambre completo, eso era el hambre completo. Y Castillo se encarga de recordar cada cierto tiempo, y lo hizo la semana pasada: yo no soy comunista, yo no soy chavista, yo no le he quitado nada a nadie, he respetado la propiedad privada. O sea, él dice, mi récord económico es impecable, yo no he hecho nada. Bueno, no estamos hablando de su corrupción, ¿no? Sino del daño que puede haberle hecho políticas del gobierno a la economía. Salvo los decretos supremos de Betsy Chávez, no hay nada más que eso. ¿O hay más? Sí, lo más, a ver, yo creo que ahí hubo un error de calibración de algún segmento de la población y del sector privado de creer que se venía un comunismo estilo, ni siquiera Chávez, estilo Maduro, digamos, ¿no? Porque no tenía la fuerza, tienes un Congreso clientelista, populista, pero fraccionado que no necesariamente se iba a ir, digamos, por temas más, digamos, radicales, ¿no? El temor de algunos era justamente lo que estamos viendo. Mucha incapacidad, ojalá no, pero mucha corrupción, ¿no? Y muchas ideas equivocadas. Eh, entonces, tú dices solamente lo laboral es terriblemente destructivo, pero hay otros factores que son como la muerte lenta, ¿no? Eh, no sé, retiros de fondos de pensiones en que el gobierno lo festeja, no lo observa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y ahora un TC que se suma a esta, con decisiones que son, francamente, ya no sé cómo calificarlas, ¿no? Pero que no tienen, o sea, son totalmente equivocadas, ¿no? Y que generan mucho daño. Pero después tienes todas estas políticas que no caminan, o sea, un Estado paralizado y un Estado que va erosionando las cosas de a poquitos, ¿no? Leyes que no observa y cosas de estilo que sí tienen impacto hacia futuro, que devolución de FONAVI, que preparación de clases de maestros, ¿no? Entonces, no es solamente lo laboral, es en múltiples aristas, ¿no? Marchas y contramarchas, no manejan los, a un momento parece que asustan los conflictos sociales, después parece un gobierno medio bipolar, entonces son muchas cosas en No, el día a no, le día, bajaron el ¿no? IGB al pollo, al huevo, por las puras. Sí, digamos, fue una medida un poquito desesperada por hacer algo, claramente no iba a tener fertilizantes, por suerte después la revirtieron, ¿no? Claro, Pero lo que voy es, pero el costo, son ¿no? muchas cosas, nuevamente ves muy pocas decisiones correctas que digas son un paso adelante, ves varios pasitos hacia atrás, pero que se van acumulando, ese es el gran problema. Vamos a ver, y de nuevo, eso es porque el MEF tiene poco campo de maniobra, el Sí. Congreso hace lo que quiere, el gobierno, como en materia laboral y en otros, a veces le pasan por encima del Ministerio de Economía, y muchas, imagino, propuestas que quiere hacer no tienen rebote, entonces el MEF está jugando más defensa, ¿no? Entonces eso es lamentable. Obviamente se va a equivocar también el MEF seguramente. También es muy difícil operar en un entorno así. Yo también he sido bastante crítico del MEF. Creo que también hay que ponerse un poco en los zapatos de quienes están en el MEF en este momento. Es una situación muy, muy complicada, ¿no?
Bueno, usted ha estado en esos zapatos en tiempos complicados también, o sea que es difícil. Pero es distinto, porque yo tuve tiempos complicados, fue una caída muy, muy fuerte de precios de materias primas, terminaron de 4 años y medio de caída, yo agarré toda la caída y la situación de la caída, pero yo tenía una gran ventaja que los ministros de Economía ahora no tienen. Yo sabía que tenía el respaldo del presidente, podíamos discrepar, discrepancias Claro. fuertes a puertas cerradas, lo que fuera, pero en última instancia llegabas a un acuerdo y te respaldaba, costase lo que costase, así perdiste 5 congresistas, después 5 más y después 5 más, ¿ah? Te respaldaba. Y tenía un gabinete que era muy bueno. También Sí. podemos tener nuestras discrepancias a veces, pero tenía un equipo con el cual trabajar, ¿no? Y un MEF que era más fuerte también, del MEF siguió erosionando también. Entonces, esas tres variables marcan una gran diferencia en términos de lo que puedes hacer, puedes sacar una cartera. Los ministros de ahora del MEF no lo tienen, ¿no? Tienen mucho viento en contra, más allá ahora del contexto externo que también se les ha volteado, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? No eran tiempos fáciles, pero sentías que tenías un equipo. Ahora está jugando solo, ¿no? El MEF y con sus propios jugadores pateándole al arco para meter los Claro. autogoles. Sí. Así que nada bueno que informar, digamos. Bueno, yo creo que, a ver, si algo bueno hay, es que creo que por lo menos los últimos meses, digamos, desde que entró Burneo, bueno, al comienzo le hicieron un overrule con una medida que igual promulgaron, justamente tributaria, pero digamos, han sido tiempos más tranquilos en términos de decisiones del Congreso y del resto del Ejecutivo en términos de darle la contra al MEF, ¿no? Entonces ha habido un poquito más de tranquilidad, ¿no? Ok. Esperemos que marque una pauta y que le deje más campo de maniobra al Ministerio de Economía, pero es muy temprano para verlo. Ahora hay que ver qué proponen, también hablaron de cómo fortalecer el Impulso a Perú o el Impulso a Perú 2, Claro. también ojalá que el MEF sea cauto en términos de lo que proponga, ¿no? Porque cualquier cosa que proponga puede salir un Frankenstein en el resto del Ejecutivo del Congreso, Claro, ¿no? pero digamos, a veces no es solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, sector agrario. Era importante la compra de Sí, urea, era claro. importante. ¿Ya? Se les ha caído 4 veces. Dicen Sí, que pero ahora sí, pero ¿para pero qué? no, ya es tarde, ¿no? Pero eso es lo que te decía. Entonces, pero ¿qué otras cosas ha habido? Entonces, es un gobierno absolutamente ineficaz que lanza mensajes inadecuados, contradictorios, y en general malos mensajes en muchos casos, ¿no? Y ahí lo ves en la UNIA, eso va a impactar en el sector, en el campo, primero en los agricultores, No, que y no van por a tener ejemplo, la productividad, y y lo de de la gente de la ciudad, porque van a subir los precios en verano de los alimentos producidos localmente, ¿no? sí, ahora, que Quellaveco, por ejemplo, pésima señal, que no se concretó en nada, porque Quellaveco ya está exportando, pero esa semana fue, o sea, son sectores súper sensibles a las cosas que dice el presidente, y el presidente dice cosas que no tienen ningún sentido. Y te marca, es de nuevo lo que te decía, Rosa María, tú lanzas un anuncio de decir vamos a revisar esa licencia, etcétera, Claro. etcétera, y el problema es, independientemente de si al final o sea, tiene un efecto o no directo en la operación de esa empresa minera, las otras que están en cola dicen, invierto o no invierto en Perú, dicen, es un viacrucis, y aun cuando ya hiciste todo bien, al final, porque se les ocurrió, pueden decir, ah, ya no quiero. Entonces, te sube la incertidumbre para nuevas inversiones. Es algo que al parecer el presidente Bueno, sigue y sin acordémonos entender. que hace un año Guido Bellido se paraba a decir que iba a expropiar Camisea. No, y tienes un problema porque tienes varios de los distritos mineros sensibles, tienes alcaldes de Perú Libre, ¿no? O sea, la cosa sí está complicada en esos distritos en Pero yo creo particular, que eso, ¿no? eso va a traer paz social, ¿ah? Vamos a ver, Porque vamos a ver. yo creo que saben bien lo que quieren. Me va a matar Vladimir Serrón por decir esto, pero creo que saben bien lo que quiere. Cuando uno sabe bien lo que quiere y se lo dan, ¿no? Porque no son, los de Perú Libre no son antimineros, ¿ah? No, 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 no. Lo que quieren es que el Ojalá, negocio sea lo que quieren es que el negocio sea de ellos. Es otra cosa, es un tema de bueno, business. ojalá tengas razón y ojalá Ojalá las empresas sea puedan negociar transparente también, ¿no? correctamente Sí, y, sea transparente, ¿no? y que sean transparentes, que sepan leer. Porque eso también te condiciona inversiones futuras.
Si tú Claro, sientes que las propias un desastre. autoridades, digamos, ponle el término que quieras, te hacen la vida Claro. imposible porque quieren hasta casi extorsionarte, etcétera, etcétera, va más allá inclusive ya de la ineficacia para poder solucionar conflictos, eso también hace que futuras inversiones se la piensen muy bien, ¿no? Claro, lógico. Nadie quiere estar rodeado de extorsionadores, ¿no? Eso es lo que lamentablemente está pasando en el Perú. No es un tema ambiental, hace años que dejó de ser un tema ambiental, y felizmente eso ya se nota, ¿no? O sea, Mm. ambientalistas no son el problema acá, porque estas empresas, las que son formales, transnacionales, manejan muy bien sus temas ambientales. Eso es un tema de extorsión. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. El problema es que no hay inversiones a la vista. Ese es el problema más grave. Y sin una de estas grandes inversiones que además el Perú tiene potencial para tenerlas, mucho potencial para tenerlas, el PBI el próximo año, ¿cuánto va a ser? Dicen que 2,5. Sí, por ahí están las predicciones multilaterales, están por ahí 2,6 más o menos, 2,5, 2,6. Eh, Eso es asumiendo que el mundo, digamos, no se materializan estos riesgos, aunque es un mundo que crece poquito, pero no se te cae la estantería, No digamos. entra la recesión, claro. Sí, el gobierno tiene predicciones un poco más optimistas, ¿no? El Banco Central, realmente por encima de 3. Yo creo que va a ser muy difícil que crezca por encima de 3, ¿no? Entonces Y tenemos una además, para que economía la que, gente entienda, cuando un país que tiene una población que entra al mercado laboral todos los años de 600,000, 700,000 personas, crece al 2,5, significa que no hay trabajo para todos. no, sí, es muy poco para un país como el Perú. O sea, Con no el hay trabajo para todos. ingreso per cápita, el ingreso promedio, importante que tiene el Perú, necesita crecer más rápido para mejorar la calidad de vida de los peruanos, ¿no? No es suficiente. Pero lamentablemente esa ya es más o menos la velocidad crucero que tenemos, ¿no? Aún si no tenemos pues un choque externo significativo, etcétera. Es muy poquito. Es algo nuevamente que no está siendo comprendido por nuestra clase política en general. O sea, no es solo Castillo, es solo la clase política, con los tipos de decisiones que toman, lo que hacen es generan incertidumbre y generan distorsiones. Entonces, eso te condiciona tu capacidad futura de poder ser una economía, pues, que sea eficiente, que atraiga Ahora, inversiones, si que sea hay, si hay eficaz. una noticia más o menos optimista, la ha dicho Julio Velar, de hecho, no nos van a bajar de categoría. El grado de inversión está asegurado porque el Perú puede pagar sus deudas. Mientras podamos pagar nuestras deudas, no nos quitan el grado de inversión. Comparte ese optimismo. Yo la matizaría un poquito, ¿no? Julio Velarde nuevamente lo que está tratando es poner paños fríos a la situación, y de generar confianza y Claro. obviamente tratar de lanzarle un mensaje a las clasificadoras, ¿no? Pero digamos, la situación es bastante complicada. A ver, Perú, después de tener subidas de calificación cuando entra el 2014 el choque, ya deja de mejorar, pero hasta hace un año y pico, fue el único país de grado de inversión de América Latina que no recibió ni una de rebaja de calificación, que no te baja la nota, pero tampoco cambio de perspectiva, es decir, que no te decían, bueno, vas para arriba o para abajo, creo que te vas a mover, ¿no? Entonces estaba estable, una roca estable, ¿no? Eso cambió justo antes de Castillo, ya con la pandemia ya se venía debilitando, pero lo que hemos visto, y con Castillo se refuerza, es que las tres clasificadoras, las tres principales, te han bajado la nota. Seguimos grado de inversión, pero te han bajado la nota. Y lo que ha hecho Fitch ahora, al decirte, te cambia la perspectiva, ¿qué significa el cambio de perspectiva? Te está diciendo, el evento más probable cuando vuelva a revisarte dentro de los próximos 12 meses es que te vuelva a rebajar la calificación crediticia. Claro. ¿Eso qué significaría? Que en un periodo de menos de 3 años el Perú habría recibido por lo menos una de las clasificadoras, de las tres, rebaja, y de por lo menos una de ellas 2 peldaños. Eso te llevaría, esperemos que no ocurra, pero es el evento más probable a ojos de Fitch en este momento, te llevaría al último peldaño de grado de inversión, o sea, al borde del precipicio. Entonces, algo que nos costó décadas construir, Décadas. lo estamos perdiendo aceleradamente. Entonces, yo confío, espero, que el MEF y el propio Banco Central, pero esto es más tarea del MEF, digamos, porque la parte externa es muy sólida, la parte monetaria es muy sólida, es la gran fortaleza de Perú, más que la fiscal inclusive. Entonces, por ese lado, te están dando mejor nota en la que debieras, ¿ok? Pero esperemos que el MEF, como actor de gobierno, más allá de lo que pueda decir en sus comunicados, de que le ha rebajado a otros 30 países y no sé qué, yo diría, reduce la lista, diría, ¿cuántos le ha rebajado? Las tres clasificadoras
y encima le han puesto perspectiva negativa a otra. No sé si hay alguien más en esa lista, pero no deben ser más de 3, 4, 5, pero creo que no va a haber más países que Perú. Entonces ya en una lista en la cual tú estás sufriendo digamos, un tobogán hacia abajo, te están dándolo, más que el resto. O sea, hay algo idiosincrático a Perú de que estamos haciendo las cosas mal. Y ojo que la clasificadora fue muy clara, dijo deterioro digamos, en el ámbito político y en la eficacia del gobierno. Y entra a decirte acusaciones de corrupción del propio presidente, rotación elevada de ministros, etcétera, etcétera. O sea, las razones de esto básicamente, vienen del lado político y del lado de la gestión de gobierno. Es decir, están petardeando la economía, ¿no? Entonces, de nuevo, es algo que yo imagino en la interna el MES debe estar preocupado, más preocupado de lo que puede sacar un comunicado, pero de nuevo, ¿con quién juega en el equipo, no? Esto debería generar algún tipo de protesta social, ¿no? Sin embargo, no se ve. Es que es la muerte lenta. ¿Qué significa que te bajen la nota o que tengas perspectiva negativa y se pudiese materializar en otra nueva baja calificación? Significa, uno, que hay menos inversiones que vienen al Perú y por tanto, obviamente, Claro, es menos más oportunidades lento, para los ¿no? peruanos. Y dos, que tu costo de poder traer capital o endeudarte sube para todos. Sube para el gobierno, sube para todos los privados. La empresa grande, la empresa mediana, la empresa chiquita y la persona que quiere comprarse Para algo y todos. quiere tomar sube, va subiendo para todos. El problema es que es la muerte lenta nuevamente. Es un desliz, 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 entonces no es un Big Bang, es decir, me bajaron 3 noches, no, vas perdiendo, perdiendo, perdiendo. Ahora, esa barrera de grado de inversión todavía la tenemos porque estábamos 2 y 3 peldaños por encima, con todas las clasificadoras, pero nos vamos acercando, entonces, y a una velocidad, en principio, que preocupa, ¿no? Entonces, y tienes 4 años más de este gobierno, y quién sabe qué venga después, entonces, digamos, Colombia perdió el grado de inversión, hace unos meses, ¿no? Y si uno ve cómo ha subido el costo de endeudamiento de Ya, Colombia, es fortísimo, ¿no? La subida es mucho más fuerte que en Perú. El riesgo país, el miedo con claro. distintas variables, ha subido muy, muy fuerte en Colombia, ¿no? No queremos que eso le pase a Perú, ¿no? Perú no es Colombia, Perú tiene mejores fundamentos económicos que Colombia, pero digamos, está en una trayectoria en que o revertimos o eventualmente vamos a terminar ahí. La pregunta es si es en 3 años, si es en 5 años, ¿no? Pero ciertamente perspectivas de ir para arriba no hay, por ahora. Wow. Nada, nada bueno la noticia. Nada buena la que nos ha contado, pero es lo que hay. Y es con lo que hay que Es lo que trabajar, hay. como siempre. Ahora, si quieres algo no bueno, pero en medio de todos, como dices, es el equivalente a la muerte lenta, es un deterioro paulatino, ¿no? Podríamos estar peor, sí, podría ser un deterioro más acelerado, lamentablemente, ¿no? Sí, Pero ojalá pero es como que el doctor que te las dice, cosas mire, cambien, ¿no? usted se va a morir de todas maneras, pero ¿cómo quiere la muerte? ¿Ahorita o por plazos? Bueno, doctor, deme a plazo la muerte, ya, la muerte a plazo, pero Mm, es a plazo, ¿no? O sea, igual, no, sí. no, 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 o Hay, sea, hay algunos, sí, hay algunos puntos, o sea, Banco Central muy bien manejado, una gran fortaleza externa, que es particularmente útil en situaciones como las que vamos a enfrentar en los próximos meses de contexto externo turbulento. Posición fiscal todavía no tenemos el mismo espacio de antes, y tiene que graduar muy bien lo que hace ahí, pero estamos mejor que vecinos, es decir, hemos ahorrado mucho en el pasado y entonces tenemos más grados de maniobra que otros países, inclusive países respetables en América como Colombia, como México. Chile ya nos alcanzó a tener el mismo nivel de deuda que nosotros, que era mucho más baja. Entonces, hay cosas heredadas del pasado que siguen siendo fortalezas o que se han debilitado, pero todavía son fortalezas relativas, ¿no? Pero los cimientos los estamos carcomiendo, ¿no? Ahora, si los vas a carcomer, mejor que sea lento, que sea rápido, ¿no? Sí, pues, ¿no? no, no, yo sé, pero digamos, uno acepta una muerte lenta en la idea de que va a haber una resurrección, pues, ¿no? Pero no aceptas una muerte lenta diciendo que igual te vas a morir. La verdad Eso es es algo, digamos, que eso es algo del Perú también que, digamos, no sabemos qué depara el futuro, ¿no? O sea, cualquiera puede, me decías la pregunta sobre qué pasa si es que hay un cambio, se van todos, o claro, vacancia, o suspensión, o lo que quiera, ya no sé qué figura, tú eres la claro. abogada, no yo. Y te dije, bueno, pues depende, ¿no?
Depende qué es lo que venga y de inmediato y lo que venga después, si es que es una elección un año y ves que tienes pues un par de opciones ahí que son descabelladas y son las que lideran, entonces Claro, pero más fuerte, ¿no? Pero lo bueno de Perú también es que básicamente es muy malo, pero cuando estás en una situación negativa, puede también tener su lado bueno, que cualquiera puede ganar. Cualquiera que no conocemos hoy día y que de repente ojalá. está en NN 3 meses antes y de repente gana y por ahí te sacas la lotería y es alguien responsable, competente, honesto, que arma un buen equipo y que te ayuda a revertir la situación. Esa luz de esperanza también está, ¿no? Claro, Creo que un pero poquito la tenue mayoría de los ahorita, pero peruanos que andamos muy pesimistas en estos días, imaginan una segunda vuelta, Key Cuantauro, más o menos, ¿no? Entonces, sí, pues también siempre podemos estar peor. Lamentablemente en Perú siempre eso se puede estar, siempre es siempre posible. se puede estar peor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No por las noticias, porque no son muy buenas, pero por la perspectiva que nos dan. Y vamos a seguir buscando más indicadores. A mí, de verdad, el tema de la migración siempre me hace rintintín. Así, cuando las cosas están mal en el Perú, el primer sector, el más sensible, es el de la mano de obra calificada, que dice para otro lado. Sí. Ese es el más sensible de todos. Y Bueno, ese es muy el que bien. está reaccionando, ¿no? Pero bueno, está saliendo. Ese, ese está saliendo muy rápidamente. Bueno, obviamente el dinero se va primero, ¿no? Eso ya sucedió. Eso sucedió el año pasado. Los capitales se van. Todo el capital de Ujú, corto plazo se va, se va, se va, se va, se va, se va, porque no es un mercado serio. Ese es ujú. el mensaje. Y luego, tras el capital, se va la gente. Ese es el problema. Y pues lamentablemente. Muy bien, muchísimas gracias a Alonso Segura, ex ministro de Economía y ahora director de la carrera. ¿De qué carrera es director? Finanzas. De finanzas. Director de la carrera de finanzas en la Universidad Católica, ¿verdad? Exacto, sí. Así es. Muy bien. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Abel, nos vamos despidiendo también. Así es, Rosa María. Gracias. Teníamos algunas preguntas, pero ya nos ganó el tiempo. Sí, acabo de ver la hora Eh, 9:23 y dije, ups, me tengo que ir. Tengo otro trabajo. Bien, Rosa María. Eh, nada, solamente pedir, tú lo trataste, pero de todas maneras hay personas parece que no han entendido la enfermedad de esta señora que tú planteaste en tu Twitter. Eh, Parece ser un embarazo psicológico. No atendió a la señora y no soy psicóloga. Digo, parece ser como una teoría, ujú, ¿ya? Pero en todo caso es un tema personal, absolutamente privado. Alguien ha citado el Código Penal sobre fingimiento de embarazo. No tiene nada que ver. Lean completo el artículo. Me da pena decirlo porque hay gente muy mala que quiere que la metan presa, todo el peso de la ley. La única razón por la cual una persona puede recibir una sanción por fingir un embarazo es por obteniendo una ventaja económica o de derechos. Y en este caso no hay nada de eso. La persona que desapareció, la paciente, ella personalmente jamás pidió ayuda, jamás pidió nada. No pidió que la mirara nadie. ¿Ella pidió ayuda? ¿Ella llenó una falsa declaración en documento administrativo? No. Y ella puede creer que efectivamente está embarazada. Sí, lo puede creer. Ah, pero claro que lo puede creer. La mente humana es muy extraña y muy poderosa y hace creerle a las personas muchas cosas muy raras. Pero en todo caso, reitero, su tratamiento, su diagnóstico, su posterior atención médica es privada. Hizo mal, hizo mal el Ministerio Público en publicar. Yo entiendo, se decía que había una niña perdida y evidentemente es un asunto grave y que hay que ordenar una búsqueda, obviamente. Si no hay tal niña, no hay búsqueda, ¿verdad? Eso se puede entender. Pero pretender que una clínica privada publique un récord médico, ¿qué les pasó? ¿No llevaron el curso de odontología? Coleguitas, de verdad, no lo llevaron porque eso como que lo enseñábamos, digamos, en la segunda clase, ¿no? Eso es privado. Es un
asunto de naturaleza privada. No confundir nunca interés público con curiosidad pública. La curiosidad pública es el chisme, el morbo, no tiene interés público. El interés público es un asunto que efectivamente nos compete a todos saber. Por ejemplo, el grado de seguridad que tiene una mujer en Lima para viajar sola en un vehículo público. Sí, es un asunto de interés público. Pero la vida privada de una mujer que ya fue encontrada y que está sana y salva no nos interesa en absoluto. Cero, sí, nada. Y a los interesados en el Código Penal, lean completo el artículo. No lo han leído, parece. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María. Nos vamos hasta el día de mañana. Un avisito, Migración está anunciado la suspensión de la emisión de pasaportes este 29 y 30 de octubre. Más problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Ay, ay, ay. Esa gente nos va a matar. No, Dios, dijeron que iban a emitir 80.000 pasaportes a la semana. Yo lo único que quiero es que regresen al sistema que tenían en 2019. O sea, hasta marzo del 2020 tenían un sistema excelente. Excelente. Ibas en la mañana, regresabas en la tarde, lo recogías. Perdías 2 horas de tu tiempo. Cuando más, a veces menos. ¿Por qué, Michi, no lo pueden hacer igual? O sea, ya basta, por Dios. Es una pesadilla para la mayoría de la gente. Y también igual, ojo, los brevetes electrónicos, ¿qué les pasa? En el resto del mundo no te aceptan pues un brevete electrónico, ¿ya? ¿Entienden eso? Dios mío. Muy bien, Abel. Nos vemos. Bien, Rosa María. Nos Sí, reencontramos hasta mañana. mañana. Cuídense chao. mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.